Hola, ¿cómo estamos, mis queridos hermanos y hermanitas? Todos en Cristo, ¿verdad? En unidad, un solo equipo. Vamos a analizar el tema: ¿qué se ha perdido en la iglesia que debemos rescatar? ¿Usted qué cree que hemos perdido en la iglesia? En la iglesia hay varios aspectos que puedan estar perdidos y que debemos rescatar. A continuación, te presento algunas sugerencias. Número 1, la pasión y el fuego espiritual. La iglesia debe de ser un lugar donde se enciende el fuego espiritual y se mantiene viva la pasión por Dios. Debemos rescatar la emoción y la devoción en nuestra adoración y culto. Número 2, la unidad y la armonía. La iglesia debe de ser un lugar donde se promueva la unidad y la armonía entre los creyentes. Debemos rescatar la capacidad de trabajar juntos, de perdonar y de amar unos a otros. Número 3, la misión. La iglesia debe tener una misión y una visión clara para alcanzar a los perdidos y edificar a los creyentes. Debemos rescatar la visión de Dios para nuestra iglesia y nuestra comunidad. Número 4, la oración y la intercesión. La iglesia debe de ser un lugar donde se ore y se interceda por los demás. Debemos rescatar la práctica de la oración y la intercesión en nuestra iglesia. Todo aquello que ya hemos perdido, ¿verdad? Que estamos perdiendo. Número 5, la enseñanza y la disciplina. La iglesia debe ser un lugar donde se enseñe la palabra de Dios y se discipline a los creyentes. Debemos rescatar la enseñanza y la disciplina en nuestra iglesia. Número 6, la compasión y la misericordia. La iglesia debe de ser un lugar donde se muestre compasión y misericordia. ¿Hacia quién? Hacia los demás, hacia nuestros semejantes. Debemos rescatar la capacidad de amar y servir a los demás, ¿verdad? Porque hemos venido a servir, no a ser servidos. Número 7. La actividad y la transparencia. La iglesia debe de ser un lugar donde se promueva la autenticidad y la transparencia. Debemos rescatar la capacidad de ser honestos y transparentes en nuestra fe. No imitar a otros. O no creer que tenemos esa fe cuando en realidad no la estamos teniendo y pensamos que engañamos a los demás, y no es cierto, porque nos engañamos a nosotros mismos. Así es que hay que fomentar esa fe, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé esa fe, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque es de vital importancia tener fe, que es uno de los fundamentos de la religión cristiana. Versículos que puedan guiarnos en nuestro proceso de rescate son: y Él les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, en Marcos 16:15. Y Él les dijo, y Él les dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, en Efesios 4, 11 al 12. Y sobre todo mantener ferviente la caridad entre vosotros, porque la caridad cubre multitud de pecados, en Primera de Pedro 4, 8. Hay que dar caridad, ¿verdad? Recordemos que la iglesia es un cuerpo vivo y dinámico y que siempre hay espacio para crecer y mejorar. Que Dios nos guíe y nos bendiga en este proceso de rescate. Que la bendición de Dios esté sobre ti y que su presencia sea palpable en tu vida. Que su Espíritu Santo nos guíe y nos dé fortalezca en nuestro camino espiritual. Y el Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos tenga misericordia. Y el Señor vuelva su rostro y nos dé paz. En número 6, 24, 26. Que Dios nos bendiga y nos guarde, ¿verdad? Y hay que analizar todo esto de qué se ha perdido en la iglesia que debemos de rescatar y hagámoslo. Porque antes las iglesias, en cuanto un feligrés, un miembro de alguna iglesia llegaba por las mañanas, lo primero que hace es inclinarse, humillarse y orar. No llegar a platicar con el hermano, con la hermana, porque se contamina nuestra espiritualidad y no nos deja concentrarnos a lo que hemos venido, a tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, guiado todo por el Espíritu Santo. Así es que primero en reverencia a Dios, luego cuando ya sea tiempo, ¿verdad?, de saludarnos, pues bueno, saludamos, nos damos un abrazo y platicamos un momento breve, ¿verdad?, para saber cómo viene nuestra comunidad, si hay alguna preocupación de algún problema, de alguna circunstancia, de alguna enfermedad, por lo cual se debe de orar, de interceder por el hermano, por la hermana. A eso venimos a la iglesia, ¿verdad?, a estar en unidad, porque somos un equipo. Que Dios nos bendiga a todos. Dios con nosotros. Amén.